Hola mis hermanos, soy el Padre Jorge y como siempre espero que todos estemos bendecidos por Dios, llenos de su amor, llenos de su poder, llenos de su misericordia. Lo que quiero hacer hoy en el canal, comenzar una nueva sección, es empezar a hacer reflexiones del Evangelio. Ojalá la podamos hacer diariamente, donde nos encontremos haciendo reflexión sobre lo que el Señor nos quiere decir a través de su palabra. Hoy camino, estoy aquí en el parqueadero de mi parroquia, aquí atrás, como ven la iglesia, esa es la parroquia de la Santísima Trinidad, The Most Holy Trinity Church en Webster, New York. Y bueno, saben que diariamente estoy poniendo las pildoritas para el alma, esas pequeñas reflexiones del Evangelio, 45 segundos, un minuto más o menos, pero sí quiero hablarles un poco más extendido. No simplemente ese pequeño resumen que estoy poniendo en las diferentes redes sociales, en TikTok, aquí en YouTube, también en otras redes sociales. Lo que quiero es que nos encontremos y que hablemos acerca de lo que el Señor nos está diciendo. Y hoy, lunes, en el quinto domingo de Pascua, el Señor nos dice que si nosotros lo amamos, tenemos que seguir sus mandamientos. ¿Qué son los mandamientos de Dios? ¿Cuáles son los mandamientos de Dios? Bueno, todos conocemos los 10 mandamientos, los dados por Dios a través de Moisés en el monte Sinaí, después de la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Esos mandamientos están vigentes, no han pasado de moda. Y Jesús, retomando las ideas de Moisés en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio y en el libro de Levítico, nos hace el resumen de los 10 mandamientos. Y nos dice que los mandamientos lo podemos resumir en dos. Primero, amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza y con todo nuestro ser. Ese es el mayor mandamiento, ese es el principal de los mandamientos. Pero también el siguiente mandamiento es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces ahí es donde surge la pregunta, ¿qué tanto estamos amando? Pero hay algo que tener en cuenta, y es que a veces pensamos que en esos mandamientos solo son dos mandamientos. Amar a Dios y amar al prójimo. Pero resulta que hay un tercer mandamiento que está ahí presente y que muchas veces no le prestamos atención. Y estamos hablando de amarnos a nosotros mismos. Nos tenemos que amar. Nos tenemos que amar. Qué bueno sería que todos los días cuando nos levantamos y nos estamos mirando en el espejo, después de darnos un baño, en la mañana, espero que nos bañemos, por supuesto, nos miremos al espejo y nos digamos, gracias Señor por haberme creado, gracias Señor por las maravillas que has hecho en mí. Y empezar a besarnos, ¿por qué no? A decir, soy hermoso, soy lindo frente a los ojos de Dios. Eso no es ser hedonista, porque es también un pequeño peligro, y es que si pensamos de que si yo me amo, yo no quiero amar a los demás. No, Jesús dice, hay que amarnos a los otros como nos amamos a nosotros mismos. Es decir, sí, como yo me amo, pero yo tengo que llevar ese amor con el encuentro con mis hermanos. Tenemos que amar. Entonces lo primero es amarnos a nosotros mismos. Es muy importante amarme. Porque si yo no me amo, ¿cómo puedo amar a los demás? Y por supuesto, ¿cómo puedo decir que amo a Dios? Mucha gente se acerca, por ejemplo, en el sacramento de la confesión, y viene conmigo y a veces confiesa pecados que ya fueron perdonados, que la persona lo confesó hace mucho tiempo, pero siente aún que Dios no los ha perdonado. No, Dios los ha perdonado. Dios ha perdonado sus pecados, ¿sí? Pero ellos no han sido capaces de perdonarse a sí mismos. Ellos no han sido capaces de encontrarse con Cristo, de encontrarse con el Señor y con ese encuentro como tal, como carecen de Él, no les permite ante todo tener claro ese encuentro, ese amor y ese perdón para con los demás, ese perdón para con las demás personas. Entonces, tenemos que amarnos
tenemos que perdonarnos, tenemos que decirle, Señor, gracias por la vida, Señor, gracias por mi ser, gracias, Señor, por todo lo bello que me das. Segundo, obviamente, es amar a los demás. Amar a los demás implica entregar nuestra vida, entregar lo que somos con Él. ¿Sí? Muchas veces nosotros no somos capaces de perdonar. Y a veces pensamos que si perdonamos es porque le hacemos como un favor a las demás personas. Y de hecho perdonar va mucho más allá de eso. Perdonar no es simplemente decir, yo le voy a hacer un favor a alguien. No, perdonar es hacerme un favor a mí mismo. Volvemos con el anterior punto. Amarnos a nosotros mismos. Entonces, si nosotros nos amamos, somos capaces de perdonar a los demás. Somos capaces de amar a los demás. ¿Sí? ¿Cómo es posible que tengamos resentimiento? Muchas veces como no perdonamos, estamos resentidos, estamos con dolores, estamos con penas, estamos con problemas grandes en nuestras vidas y nos mortificamos nosotros mismos. Y la persona a quien no perdonamos puede estar feliz. La persona que no perdonamos puede estar despreocupada, o sea, con sus preocupaciones obviamente, pero sin darse cuenta que nosotros realmente no hemos sido capaces de perdonarlos. ¿Cómo es posible que no los perdonemos? ¿Cómo es posible que no podamos estar con nuestros hermanos? Entonces, amar a mis hermanos implica amarme a mí mismo. Obviamente están los otros sentidos, de ayudarles, de servirles, de tener un servicio desinteresado, de tener un servicio de entrega total con el Señor. Entonces todos nosotros estamos llamados a amar a nuestros hermanos. Y por supuesto, si amamos a nosotros mismos, si amamos a nuestros hermanos, estamos amando a Dios. Dios está reflejado en el rostro de mis hermanos. Dios está reflejado en mí mismo. Eso es algo que San Francisco de Asís reconoció. San Francisco de Asís decía, reconoce la presencia de Dios en la naturaleza, en las personas, y todos nosotros somos hermanos y hermanas en Cristo, hermanos y hermanas de Dios, pues en Cristo Jesús, porque somos hijos de Dios. Ahí me disculpo, se me fue la palabra ahí. No, somos hermanos y hermanas en Cristo Jesús, porque todos nosotros somos hijos de Dios. Entonces yo tengo que reconocer el rostro de Dios en mis hermanos. Recuerde lo que Jesús dice en el Evangelio. Todo lo que hacías, todo lo que hagan por estos pequeños, lo hacen por mí. Entonces tenemos que trabajar por los demás. Tenemos que trabajar por el reino de los cielos, instaurar el reino de los cielos aquí y en la tierra. Entonces esa es la invitación. Es la invitación a que ustedes y yo oremos siempre, a que ustedes y yo tengamos siempre la posibilidad de servir al Señor, de amar al Señor, de entregarle todo al Señor. Ups, se me fue esto. Discúlpame, por favor. Discúlpeme, por favor, se me fue la cámara. Todavía no puedo acostumbrarme a manejar este aparato. Realmente tengo este nuevo juguetito para hacer este tipo de videos y se me fue la palabra. Discúlpenme ahí. Bueno, en lo que íbamos. San Francisco nos enseña eso, a reconocer la presencia de Dios en las demás personas. Jesús nos dice en el Evangelio que todo lo que hagamos lo hacemos a lo más pequeño, se lo hacemos a Él. Entonces, si amamos a los demás, si servimos a los demás, si nos entregamos por los demás, estamos entregándonos por el Señor, estamos manifestando el amor de Dios. De hecho, Santiago, por cierto, ayer domingo fue la fiesta de Santiago. Santiago en su carta dice, ¿cómo es posible que digamos que amamos a Dios, que tenemos fe en Dios, pero no tenemos obras? Santiago dice, muéstrame tu fe sin obras, y yo por mis obras te mostraré mi fe. Son las obras que tenemos que hacer, son los elementos que tenemos que hacer, demostrar siempre la presencia del Señor en nuestras vidas, la presencia del Señor en nuestra alma, la presencia del Señor a través de las demás personas. Entonces, si el Señor en el Evangelio dice, quien diga que me ama,
guardará mis mandamientos, mi Padre lo amará y habitaremos en él. Eso es lo que tenemos que hacer. Amar a Cristo, amar al Señor, servirle con alegría, permitir que el Señor siempre esté en medio de nosotros. ¿Sí? Entonces la invitación del Evangelio, esa pequeña reflexión, más o menos que me demoraba unos 10 minutos, 11 minutos más o menos, es una reflexión para que todos nosotros llevemos esa palabra a nuestra vida, reflexionemos en el Señor, conservemos los mandamientos, hagamos los mandamientos, sigamos los mandamientos, porque es algo que Dios nos da precisamente para nuestro propio beneficio. Entonces, que Dios los bendiga, Dios los ampare. Recuerde, si es primera vez que llegas a mi canal, pues dale click al canal, suscríbete, a la campanita para que YouTube te avise cuando subo nuevo contenido. Y también, igualmente, evangelicemos, compartamos estos videos con nuestros hermanos. Recordemos que es una manera de evangelizar, es una manera de llevar la palabra de Dios. Mi Dios los bendiga, un fuerte abrazo grande y bueno, y espero verlos en una próxima oportunidad. Adiós.